Bienvenidos a Católico Tolkien, este canal en el que encontramos la raíz católica de nuestro querido Tolkien y cómo ésta impregnó las raíces más profundas de El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion. Quizás seas creyente, quizás no, pero si no eres creyente, voy a darte la clave de por qué esta obra te gusta de manera tan especial, qué es lo que remueve en ti. Y eso es porque tiene un lazo que la une a la verdad y toca los fundamentos del bien que hacen resonar todo tu ser. Bien, hoy vamos a ver pues el tráiler de la nueva serie de Amazon de los Anillos de Poder, y quiero ir comentándolo conforme lo vemos porque efectivamente quieren arrancar la raíz católica de Tolkien, separar a Tolkien de su fe, cosa que querían los enemigos de Tolkien en su tiempo. Ya sabéis que su madre era una mujer conversa al catolicismo, que por esta razón recibió el rechazo de toda su familia, y que esto inspiró a Tolkien para moverse a luchar todavía más fervientemente por la fe. Tolkien era un católico de misa diaria, rezaba el rosario, escribió incluso a Roma pidiendo que en el Concilio Vaticano II, cuando la misa dejó de ser el latín, él fue una de las personas influyentes que abogó porque el latín se mantuviera en la misa, cosa que pues no sucedió finalmente. Sin embargo, tenemos el legado de su obra que nos lleva a conectarnos con las raíces más profundas del catolicismo, incluso en sus formas. Donde está el latín, pues tenemos el élfico y estos idiomas, digamos, entre comillas, porque no lo son obviamente, sacros, ¿no?, que elevan el alma hacia la profundidad del ser, con un idioma especial que se usa para hablar de esas verdades, ¿no? Pues lastimosamente la sociedad de hoy quiere arrancarnos eso, y vamos a ver cómo la serie de Amazon precisamente pues está abogando por hacer cosas que no están dentro del corazón de Tolkien, ¿no? Es lastimoso, pero es la realidad que tenemos, así que pues vamos a verlo aquí. Estamos aquí vamos a poner el tráiler al principio. Tenemos aquí a Galadriel, que parece que está está amontonando un montón de cascos de guerreros elfos de la gran batalla, ¿no?, donde lucharon contra el primer señor oscuro Morgoth, una de tantas, no sabemos exactamente cuál es. Y hay que decir que los escenarios visuales, obviamente hay un trabajo y un presupuesto muy grandes, y se ven en general muy bonitos, ¿no?, y muy bien hechos, dentro del imaginario que artistas como John Howe o Alan Lee pues habían dotado a las novelas de Tolkien, ilustradores que estaban pues favorecidos por la propia familia de Tolkien y Christopher Tolkien, que era, digamos, el salvaguarda, ¿no?, de la obra de su padre. Tenemos también hay otros artistas que a mí personalmente me gustan mucho, como Ted Nasmith, que le da mucha frescura, ¿no?, a la imaginación, a imaginar la obra en un entorno visual. Pero bueno, vamos a seguir. Comienzan nuestros días de paz. Creímos que nuestra alegría no tendría fin, que nuestra luz jamás se extinguiría. Bueno, tenemos ahí algunas cosas. Yo no soy de los más expertos en conocer toda la historia de la Tierra Media al dedillo, ¿no?, pero hemos visto al rey de los elfos, Gil-galad, establecido en Lindon, en el norte de la Tierra Media, no muy lejos de la comarca, pues coronar a Galadriel después de esa batalla, ¿no? Y hemos visto esos niños que representan la inocencia. Ahora vemos un barco con la talla única de los elfos, formas de cisne, etcétera. Parece que están navegando, no sé si hacia las tierras imperecederas, y lo que estamos viendo son los árboles
los árboles sagrados de Valinor? La verdad es que no lo sé. El cielo está extraño. Vale, aquí tenemos el primer mazazo contundente a todo el imaginario de Tolkien, que es tener actores afroamericanos, actores de color, haciendo pues distintas razas, ¿no? Algo que realmente no estaba en el imaginario del profesor. No tiene nada de malo, por supuesto, o sea, que se usen pues gente de otras razas para cualquier cosa. Pero sin embargo lo que denota es, digamos, la impronta de la agenda que intentan llevar a cabo. La agenda cultural anticristiana que se lleva a cabo se basa en poner segmentos de la sociedad a pelear unos con otros, ¿vale? Donde ya se había conseguido, pues, en general siempre hay conatos malignos, en este caso el racismo, ¿no? Pero en general, pues, el racismo estaba erradicado ya. Hay que decir, por ejemplo, que Isabel la Católica hizo un decreto en el año 1500 diciendo que los indios de América recién descubierta, bueno, hacía unos poquitos años, pues no podían ser esclavizados, no podía haber racismo, y el Imperio Español, basado en el catolicismo, abogaba por el mestizaje y darle a los indios los mismos derechos, facilitarle el acceso a universidades, incluso alcanzar puestos de relevancia en la sociedad y también dentro de la Iglesia, por supuesto. Hay grandes santos de color. Y sin embargo, cuando todo eso parecía que estaba superado, la sociedad protestantizada vino y empezó a segregar racialmente, pues, a los pueblos. Pero sin embargo, cuando ya todo esto, siglo XX, parecía que ya estaba dejado pasar atrás, la agenda que llevan a cabo estos señores, pues lo que hace es coger vetas de conflicto y explotarlas para crear una especie de sentido radical de pertenencia a algo y falsamente dividir. No pretende juntar, pretende dividir. Aquí se habla de inclusividad, pero lo que se está haciendo es racismo a la inversa, y lo vais a ver más adelante. Lo dicho, no tengo nada. Si estuviéramos, no sé, recuerdo películas de fantasía también, que tienen gente de muchas razas, etcétera, y me parece algo estupendo, ¿no? Pero el hecho es que aquí el profesor sí que deja claro que hay pueblos, por ejemplo los Haradrim y los pueblos del este, ¿no?, que sí que tienen un color de tez morena, etcétera, y podrían, los de Amazon podrían haberse trabajado el incluir estos pueblos y meter los personajes de color ahí, porque eso hubiera dado un peso a la trama muy importante, ya que tenemos, por ejemplo, los 9 jinetes, ¿no?, los Nazgûl, que son, pues, algunos de ellos son reyes de esos pueblos, y hubiera sido, pues, estupendo ver como, pues, la caída de algún rey, ¿no?, de aquellos territorios, y verlo pasarse al lado oscuro, etcétera, ¿no? Pero en vez de trabajar eso, que sí que tenía las puertas abiertas y hubiera sido algo muy interesante y novedoso sobre todo, no, lo que han hecho ha sido, pues, coger las distintas razas donde no había evidencia de que, pues, hubiera gente así, y en vez de, como digo, trabajar una beta de realidad dentro del mundo de fantasía Tolkien que hubiera sido muy interesante, lo que han hecho ha sido impregnar, pues, en todos los pueblos donde no había evidencia para dar una inclusión, ¿no? Es decir, siguiendo la agenda. Aquí es donde se muestra, donde hay un respeto a la obra, unas ganas de trabajar, y en cambio se está optando por llevar simplemente una agenda, que lo que la agenda lleva es, pues, vandalizar la memoria histórica, aunque estemos hablando de un cuento de fantasía, porque Tolkien lo comentaba, ¿no? Las raíces de los cuentos de fantasía son reales, o sea, los motivos, los valores que se ponen en juego, las sinergias entre la luz contra la oscuridad, todo eso es real. Vale, aquí vemos el meteorito este caer, que algunos están diciendo, ojo, voy a soltar spoilers, ¿vale? Entonces no quiero que nadie se alarme, a partir de aquí voy a decir spoilers, pero se habla de que este meteorito pueda ser o bien es Sauron o bien es Gandalf. Lo cual es una incongruencia, porque los magos, los Istari, llegaron a la Tierra Media todos juntos en barco, y es Círdan, en los puertos grises, quien los recibe, y entre todos ellos le llama la atención Gandalf, a quien le da el anillo de fuego, el anillo élfico de fuego.
que lo tenía él hasta ese momento. Sin embargo, aquí parece que cae del cielo, una cosa ya un poco llamativa, ¿no? Si es Sauron, pues un poco parecido, pero sería más congruente. De todas maneras, no tenemos mucha información al respecto, y yo me inclinaría a decir que es efectivamente Gandalf. ¿Por qué? Porque otra vez en un conato de falta de originalidad y de falta de ganas de trabajar en algo que se lleva ahora muy de moda, que es la nostalgia, lo que van a hacer es meter en esta segunda edad, donde no estaba ningún relato de Tolkien, pues meter a los magos y su interacción con los hobbits, porque ya vemos que el hombre que cae en ese meteorito lo recogen los hobbits, y en fin, que se va a crear, por lo que hay rumores de que esos hobbits inventados también van a tener mucha relevancia en la trama, cuando en la segunda edad, según nos cuenta el profesor Tolkien, pues no había nada de eso, ¿no? Los hobbits no tuvieron nada que hacer, no hicieron nada importante, ¿no? Etcétera. Bueno, pues aquí ya vemos también esta figura del elfo que está interpretado por una persona de color, con una humana a la que ama. Esto también rompe el canon de Tolkien, que nos decía que solo habían habido tres grandes amores entre elfos y hombres en toda la historia de la Tierra Media, y pues aquí tendríamos un cuarto, ¿no? Y además la caracterización del elfo, que a continuación pasaré a comentarla. Cabe decir, perdonad que interrumpa, que si es Sauron sería un punto a favor, porque parecería mucho a lo que dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Estaría bien, pero creo que van a ir por el lado de Gandalf. Ha llegado Galadriel, el momento que temíamos. Vale, el tema este de aquí con Galadriel, vemos a Galadriel en Númenor, ¿vale? Galadriel en Númenor también rompe con el canon, porque Galadriel nunca estuvo en Númenor, ¿vale? Es un cambio que ellos han agregado, y el uso de las Palantir, pero aquí vemos a la reina Miriel de Númenor, ¿no? Que es un personaje que se supone que es descendiente de Elros, que es el medio elfo, es el hermano de Elrond, el medio elfo. Para resumiros un poco la historia, Eärendil pues es un héroe de la primera edad de la Tierra Media, cuyos hijos Elrond y Elros tienen la oportunidad, gracias a los méritos de su padre, de elegir qué linaje pertenecen, si al de los hombres o al de los elfos. Elrond elige a los elfos y Elros elige a los hombres. No me voy a meter mucho porque tampoco tiene mucho sentido, pero vemos a Elrond en la serie, que es alguien también completamente blanco, como lo hemos visto también en las películas, y tenemos a esta descendiente suya, que podría haber habido un mestizaje, pero realmente es que todos los númenoreanos son descendientes de Elros, ¿vale? Y de su familia, y los que tomaron la decisión de convertirse en hombres de larga vida, pero sin embargo aquí vemos la inclusión también, sin ningún motivo, que podría haber dado para una muy interesante historia. En vez de presentarnos una muy interesante historia basada en el sesgo racial de muchos pueblos del este de la Tierra Media, pues nos presentan a alguien que en su piel no trae una historia realmente, o no nos la cuentan, tampoco sabemos tanto, pero que en principio pues también está un poco chocante, ¿no? O sea, lo que quiero dejar claro aquí es ese tema, es el tema de, no es el racismo, sino es la inclusión de la agenda sin ninguna explicación, que podría haber dado lugar a mucho mejores historias que simplemente coger el canon y retorcerlo para incluir una serie de cosas que no están bien explicadas y en algunos casos no están tampoco justificadas, ¿no? Galadriel, el momento que temíamos. Vale, aquí hemos visto un poco esa gran batalla donde el hermano de Galadriel muere, y bueno, voy a seguir porque voy a comentar. Este parece el árbol blanco de Gondor, que estaba en Númenor, que es robado por Isildur de Númenor antes de la caída de Númenor y es llevado a la Tierra Media, ¿vale? No sé, el tronco yo no lo veo blanco, pero bueno, ahí está, ¿no? El mal no descansa. Espera. Se ha comentado que este personaje es Sauron, ¿vale? Sauron.
Sin embargo, parece que no es Sauron en persona, sino uno de una especie de culto que busca pues resucitar a Sauron o busca a Sauron, ¿no? Esto parece que se han basado en unos legajos que Tolkien escribió acerca de la continuación del Señor de los Anillos, donde en Gondor aparecía un culto llevado por jóvenes, un culto nefasto hacia el Señor Oscuro, etcétera, 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 que es pues avivado por algunos elementos que se meten en la jerarquía de poder de Gondor y avivan estos cultos nefastos, ¿no? Pero Tolkien no fue más allá del tema. Podría ser que ellos hubieran utilizado ese relato para incluirle el advenimiento de Sauron en la Segunda Edad, lo cual, pues mira, tampoco lo veo tan mal, ¿no? Pero el tema aquí es el siguiente, o sea, yo no sé si os fijáis, pero fijaos la figura de esa especie de sacerdote, ¿no? Vestido completamente de blanco, también la cara blanca, pero el báculo que lleva, aparte de esos dos cuernos con el ojo que parece lo de Sauron, abajo lleva una especie de cruz. Ya está dando a entender una especie de significación, incluso diría que el papado, ¿no? Porque el malo viste de blanco, es blanco y porta un báculo que en su parte media lleva una especie de cruz, ¿no? Es que esto lo vais a ver, o sea, no penséis que todo es invención mía, porque el tráiler nos da una serie de mensajes que son preocupantes, de cómo han querido ellos, lo decían los creadores de la serie, ¿no? Decían que ellos habían intentado, en vez de ceñirse al espíritu atemporal de la historia, sino al contrario, en la historia plasmar problemas de nuestro tiempo, cosa que estoy prácticamente seguro que Tolkien hubiera rechazado, ¿no? Pero aquí vemos ese sesgo racial a la inversa, y lo vais a ver. Espera. Tras la penumbra nos tienta para enterrarnos bajo la montaña. No tiene un nombre, sino muchos. ¿Lo has escuchado? ¿Sabes quién es Sauron? Si es Sauron, esa mano negra sí que está bastante bien hecha en torno a una ilustración que el propio Tolkien hizo de la mano negra de Sauron, ¿no? Pero otra vez, parece ser que cuando parece que sale un diseño que sí que está bien, nos decepcionan diciéndonos que no es Sauron, como el caso de el anterior o cosas así. Al mal que se eleva, nos arrastrará a todos. Busca la luz y la sombra no te encontrará. Vale, esta es la escena problemática. Aquí vienen spoilers también. Parece que han introducido un hermano malo de Galadriel, que sería un elfo oscuro, que prepararía también a las tropas de Orco para el advenimiento de Sauron. Pero si os fijáis aquí esta escena donde ese elfo oscuro entra en esta choza, vemos una serie de orcos ataviados de una manera que de verdad es que es el Ku Klux Klan. O sea, Tolkien describe a los orcos siempre con una tez oscura o quizás amarillenta, pero los atavios suelen ser ropas raídas, ¿no? Es que van de blanco. O sea, aparte de tener la piel muy blanca, van de blanco, igual que hemos visto al chico del culto de Mordor, de Sauron, ¿no? Blanco. Y aquí lo mismo, o sea, es totalmente anacrónico sacarlos de la historia. O sea, lleva una capucha, lo estáis viendo aquí, que parece del Ku Klux Klan. En fin. Se dice, spoilers también, que este es Sauron. Es alguien que está infiltrado en la sociedad de Númenor, cercano al poder, y que llevará, por mal consejo, guiará al malo malísimo, o sea, al rey de Númenor a convertirse en un malo malísimo y lo llevará a la perdición. Otra vez, el canon se rompe porque no es así como llega Sauron a Númenor. Sauron forja el anillo, empieza la guerra, entonces llega a los numenoreanos a la Tierra Media, y al ver su poderío Sauron se rinde, entre comillas, para que lo lleven cautivo a Númenor, y allí empieza a, digamos, comerle la cabeza al rey para hacerlo caer. Pero aquí aparece ya pues como alguien pues que está allí tan feliz. Y aquí vemos otra escena, ¿no? Este elfo
como aparte que es un elfo de color cuando se describe, ¿no? Las descripciones que hay de los Noldor, si mal no recuerdo, era que eran todos pues blancos y con los pelos largos, y es que hasta tiene el pelo corto como si hubiera acabado de salir de la peluquería. O sea, es que ni siquiera eso, es todo muy vago, muy perezoso, y en fin, y como os digo, va contra el canon, porque es como cuando pues los tres romances que se llaman, ¿no?, entre elfos y hombres, que hay es la historia de la Tierra Media, pues aquí hay un cuarto, ¿no? Y además tenéis a esta chica gritando, empoderada, ¿no?, algo así, y él como en un segundo lugar. Es todo agenda. Por supuesto habrá cosas buenas en la serie que se podrán rescatar, pero lo que estamos aquí es para denunciar una agenda que lo que busca es poner en fomentar una guerra de sexos, fomentar una guerra de razas, y no buscar la concordia y la paz. Esa frase es anticristiana. ¿Por qué? Porque el católico no decide lo que quiere ser. El católico es lo que Dios le ha dado. Y Dios, como autor, pues decide cuál es el rol que quiere cada uno. Primero, si es hombre o mujer, y segundo, el estado en el que le quiere. Si es sacerdote, si es laico en matrimonio, si es consagrado virgen, etcétera. Pero la autodeterminación, la deconstrucción de toda la sociedad cristiana para convertirlo en un constructo que se basa simplemente en el capricho de cada uno, basado en los sentimientos, que es algo sumamente voluble, eso es anticristiano. ¿Por qué? Porque va en contra de la frase que decía San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? A lo que dice Satanás a Adán y Eva en el paraíso, comed del fruto y seréis como dioses. ¿Qué significa eso? Que no seréis, entre comillas, seréis libres del autor y podréis autodefiniros a vosotros mismos, cosa que es incierta porque el ser humano no tiene poder para eso, y lo que le lleva a un abismo de infelicidad. Y aquí lo veis. Orcos blancos otra vez, pero además en el otro trailer salió uno de los personajes principales, que es Elendil, diciendo el futuro está muerto, o sea, el pasado está muerto, que es una frase que también oímos en los últimos Jedi, ¿no? Que es una frase pues completamente de la agenda, es acabar con la tradición, acabar con la ley natural, acabar con la ley divina y con todo lo que ha sido para llevar a cabo la deconstrucción del ser, y la deconstrucción del ser lo lleva a la infelicidad, y la infelicidad lo lleva a ser objeto consumidor de los productos que ellos les ofrecen. Básicamente es eso. Cuanto más infeliz es el hombre, más consume, y cuanto más consume, más ricos se hacen ellos. Así que nosotros estamos aquí en medios como YouTube, pero porque estamos haciendo una guerra cultural por el espíritu, por el alma de la sociedad, que la están intentando arrancar y ocultar en la miseria de la no existencia, cosa que no podrán hacer. De ahí esa infelicidad que subyace. Bien, pues este personaje que era Elendil, que es uno de la historia de Númenor, es uno de los únicos fieles. Tolkien lo describe como los fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a la tradición, que acaban huyendo de allí como Moisés como Noé en el diluvio, mientras la isla es tragada por las aguas, por la apostasía de su rey, que pretende desafiar a Dios. Pues no, aquí en el tráiler anterior tenemos a Elendil diciendo el pasado ha muerto y no sé qué, no sé cuántos, cosa totalmente fuera del personaje del libro, cuando precisamente tenía que haber sido él el que hubiera dicho el pasado está vivo, nosotros somos fieles a la tradición y por eso resistimos al rey que está corrupto. Entre el martillo y la roca. Con el tiempo uno o el otro debe... Fijaos en esta escena, o sea, tenemos los orcos del Ku Klux Klan vistiendo de blanco, una cosa absurda, además no sé, es que es anti-orcos incluso, porque los orcos detestan la luz del sol y todo atisbo de luz, o sea, les va a la oscuridad. Bueno, pues tenemos al elfo de color encadenado por los orcos del Ku Klux Klan, y ese elfo, por supuesto, les da caña, los mata, etcétera. O sea, es coger el mundo de Tolkien y destruirlo completamente para introducir absurdamente, además, historias de nuestra
de la historia real del mundo, cosas de la agenda, o sea, el tema del Ku Klux Klan, todo eso está superado ya. Tenemos a gente de color, como he dicho antes, y es que esto es absurdo, esto es típico del fruto del imperio anglosajón, que se ha dedicado a extender la leyenda negra sobre el imperio español y el catolicismo, ¿no? Donde en 1500 Isabel la Católica estaba haciendo decretos para que los indígenas fueran respetados, donde se fomentara el mestizaje, donde se les permitiera y se les enseñara a llegar a puestos muy altos incluso dentro de la jerarquía de la iglesia, cosa que pasó. Hay santos que son, ahí tenéis a Fray Escoba, que es negro, ¿no? Bueno, pues aquí no, aquí hay que seguir explotando el conflicto. Y claro que te dicen que el pasado está muerto, claro, porque si tú te miras el pasado, ves a Isabel la Católica diciendo eso en el 1500 y entonces se te cae la cara de vergüenza. Pero aquí lo importante es el conflicto, mantener vivo el conflicto, porque así apasionas a la gente y la gente no tiene capacidad de discernimiento cuando está apasionada. Pues aquí tenéis, Ku Klux Klan en la Tierra Media, cosa anacrónica, elfos completamente blancos y etcétera. Te han mentido mucho sobre Tierra Media. Ahora ellos vienen a iluminarte, ¿no? Es lo que te... Fijaos una cosa, o sea, la historia de la Segunda Edad tiene elfos que son maravillosos y interesantísimos, como Gil-galad, como Elrond, etcétera. Pero aquí el foco está sobre este personaje inventado además. O sea, la serie se ha dicho que va a radicar sobre personajes, o sea, los principales personajes van a ser inventados. O sea que ya, en fin, menos con Galadriel, ¿no? Pero tienes a la chica Hobbit, que se llama Elanor, tienes a este elfo, que no sé cómo se llama, en fin. Encima, pues, gastando una millonada, y en vez de hacerlo bien, que lo tenía muy fácil para hacerlo bien, pues radicando su pensamiento, su guión sobre personajes inventados. Aquí te sacan la caballería, ¿no? Te sacan el Balrog de las pelis antiguas, incluso el CGI se ve peor que las antiguas de Peter Jackson, pero esto es el típico, pues, digamos, caramelito que te sueltan para que caigas rendido a sus pies, una imagen muy impactante, ¿no? Para que seas incapaz de pensar por ti mismo y dejarte sorprender y te llevas ya por los sentimientos, pero realmente a mí personalmente no me venden esto, ¿no? Meterme esto ahora después de todo lo que me están fregando me parece muy bien, pero es simplemente como diciendo, es como cuando un niño que tiene mucho dinero se compra un juguete y se lo restriega a la cara a los más pobres diciendo, mira lo que tengo, ¿no? Mira lo que he pagado con los dinero que tiene Amazon comprando los derechos de Tolkien de mala manera, adaptándolo de mala manera, y ahora te traigo el Balrog para restregártelo con la cara y te quedes pues anonadado, ¿no? Incluso, pero CGI se ve peor que las películas de Peter Jackson, que tampoco son perfectas, pero parecen ya mucho mejor que esto a tenor de los trailers. El tema aquí es que Amazon es una empresa que es anticristiana, o sea, está copándolo todo, durante todo este estado que hemos vivido de pandemia y todo eso. Ellos han seguido trabajando cuando han obligado al comercio local. El comercio local es la sociedad, o sea, es súper importante, y Amazon se lo está cargando, trabajando cuando los demás no pueden, incluso los domingos. Aquí como católicos no respetan ni el día del Señor cuando no es un trabajo de primera necesidad. Ellos se lanzan a trabajar, a repartir, y no hay quien los pare. No lo paró la ley cuando ellos iban de casa en casa, que podían haber infectado a quien hubiera sido. Tampoco trabajan, o sea, no paran de trabajar los domingos, y es una competencia desleal, y es un mamut que se está tragando todo porque le estamos dando su dinero. Además, como católicos no podemos apoyar a Amazon porque Amazon paga los viajes. Ahora, cuando el aborto ha dejado de ser constitucional en Estados Unidos, pues Amazon ha salido diciendo que ellos van a poner el dinero para que sus empleados puedan irse incluso a Canadá a abortar si fuera necesario, ¿no? Por lo tanto, no os dejéis seducir por esto, no hay que verla.
simplemente por la naturaleza de la empresa que lo está llevando a cabo, pero también porque es una falta de respeto al autor, porque a la obra le están arrancando todo sesgo de cristianismo. Lo están intentando, pero la obra sigue siendo demasiado grande para que ellos consigan quitarle todo lo que tiene de católico. Aún así lo van a intentar y lo están intentando, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería resaltar de todas estas cosas, y espero que haya servido pues para edificación del pueblo de Dios y defender la obra y la fe, sobre todo la fe del autor, nuestra, que nos la ha dado Dios por su gracia.